Gracias por seguirnos en este especial sobre la política social de la Cuarta Transformación. Entremos en materia. El Coneval es una institución que en su momento fue bienvenida por haber adoptado metodologías rigurosas para medir la pobreza y por evaluar el funcionamiento de los distintos programas sociales. Pero el Coneval todavía está haciendo un trabajo muy importante para conocer más claramente a qué se dedica este consejo, cuál es su trabajo más reciente, estas 17 evaluaciones que acaba de hacer. Los invito a ver esta cápsula que preparó José Manzano. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo dedicado a evaluar la política social y generar información sobre la situación de pobreza en México. El pasado 6 de julio, el organismo presentó las evaluaciones de diseño a 17 de los programas sociales de este gobierno durante el periodo 2019-2020. Pero, ¿qué es una evaluación de diseño? Es un análisis que realiza el Coneval durante la implementación de un programa social y que sirve para saber si la manera en que está construido el programa permitirá que alcance el objetivo para el que fue creado. De acuerdo con el Coneval, las evaluaciones no juzgan las acciones sociales o a los gobiernos que las ejecutan. Su propósito es informar y mejorar la política social. Algunos de los programas evaluados por el Coneval fueron Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y las becas para estudiantes de educación básica y medio superior. La institución destaca que 9 de los 17 programas ya hicieron mejoras y que 13 están por atender las recomendaciones que les hizo el organismo. Algunos de los hallazgos del Coneval fueron: en muchos casos el diseño del programa se definió al mismo tiempo que su implementación. El inicio de los programas se llevó a cabo con poca infraestructura física o recursos suficientes. Algunos programas modificaron su normatividad en un mismo año fiscal, lo que le resta certeza al programa. También el Coneval aceptó que los programas aún enfrentan retos como la poca bancarización de la población, principalmente en zonas rurales. Las evaluaciones individuales de cada programa se pueden consultar de manera pública en la página del Coneval. Pues para platicar de todo esto, le damos la bienvenida a José Nabor Cruz, titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como Coneval. José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Hernán. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. El gusto es mío, José. Son 17 evaluaciones de diseño. Según entiendo, esto quiere decir que se evalúa si los nuevos programas de este gobierno, no los que ya estaban en vigor, solamente los nuevos, están bien diseñados. Si bien entiendo, José, entonces esto todavía no es una evaluación de qué tan bien o mal están funcionando los programas o qué tipo de resultados están arrojando. Esto todavía no lo podríamos saber. ¿Lo entiendo bien? Así es, totalmente de acuerdo. Bien, entonces en este caso, ¿qué ven ustedes de como patrones comunes? Son evaluaciones largas, tienen más de 100 páginas cada una, pero ustedes ya han detectado lo que serían como debilidades y fortalezas en general de los programas. ¿Qué nos podrías compartir? Así es, y justo complementando un poco la información que ya en la nota previa estaban proporcionando al auditorio, quiero iniciar haciendo énfasis en que efectivamente fue un largo proceso. Estas evaluaciones comenzaron prácticamente desde abril del 2019, cuando en el Programa Anual de Evaluación 2019 pues se indicó y un poco las características de esta evaluación. Justamente como parte de un primer año de operación de una administración federal, usualmente Coneval aplica las evaluaciones de diseño, pero como su nombre lo indica, en esta ocasión se denominaron evaluaciones de diseño con trabajo de campo. Es decir, para cada una de estas 17 programas se visitaron 3 estados de la República, un poco más de 100 municipios, algunos de estos en zonas de muy alta marginación, en las cuales Coneval pues
evaluó in situ la parte ya de la aplicación de estos programas. ¿Por qué Pues déjame detenerte ahí, José. Si entiendo bien, entonces, uno de los cambios que está teniendo el Coneval es que las evaluaciones de diseño ya no son solamente de escritorio, sino que están haciendo realmente trabajo de campo para evaluar los programas. Así es, justamente, y parte del informe, del comunicado de prensa, es que desde Coneval reconocemos este cambio de paradigma en cuanto a la política social. Ciertamente este gobierno le ha dado mucho énfasis a la parte operativa en territorio, como ellos han denominado esta parte de la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas, y a partir de ahí justamente nuestra institución, el Coneval, desde inicios del año pasado, pues se planteó que esta evaluación de diseño justamente fuera más allá de gabinete y tuviera estas experiencias en campo. ¿Por qué razón? Porque también consideramos que era importante tener esa fuente de información en cuanto al campo, a la parte operativa, que complementara las otras dos fuentes de información, que es tanto la información pública, lineamientos, reglas de operación publicadas en los mecanismos oficiales, así como también la que los propios programas nos estuvieron proporcionando a lo largo de este prácticamente un poco año, 2 meses que duró la evaluación. En ese sentido, claro, José Nabor, en términos generales, ¿en qué se diferencia la política social de este gobierno frente a los gobiernos anteriores? ¿Qué es lo que están pudiendo detectar? No en el discurso, sino realmente en cómo han sido diseñados los programas y en cómo están operando. La primera cuestión que nosotros somos muy enfáticos en los diferentes informes que presentamos es el interés primordial que tienen cada uno de los responsables de los programas en la entrega directa del apoyo del recurso económico a los beneficiarios. Ahí claramente es un cambio de paradigma muy fuerte en cuanto a las experiencias previas, a los diferentes esquemas de programas sociales en las administraciones gubernamentales anteriores. Y bueno, parte fundamental del diseño de los programas es que tienen estas metas: entrega directa de los recursos monetarios sin condicionantes, lo cual nos lleva a este enfoque de transferencias monetarias no condicionadas. Claro. A partir de ahí, claramente también identificamos un poco en tus primeros planteamientos de qué podemos identificar como una generalidad en cuanto a estas muy diferentes 17 programas sociales que evaluamos, es esta cuestión de ir muy directamente a la parte operativa de cada uno de los programas. Fueron programas que se diseñaron entre diciembre de 2018, enero, febrero de 2019 e inmediatamente salieron a campo a la parte operativa. Esos, claro, José, hay una percepción de que los programas de este gobierno se diseñaron muy rápido, incluso se empezaron a funcionar antes de tener reglas de operación, algunos de ellos, otros antes de tener una institucionalidad que funcione. Esto, del 1 al 10, ¿qué tan grave ha sido? ¿Qué tan problemático ha sido para los programas? Claro, parte del planteamiento que íbamos a conocer la semana pasada es que estas evaluaciones no calificamos programas sociales. No te pedía calificar los programas, solamente esta premura de lanzarlos sin tener todo el armado listo. Bueno, ciertamente significó retos a los programas y es parte de este diálogo que tuvimos entre cada uno de los responsables y Coneval. Te contextualizo también un poco. Es regularmente usual que en el primer año no haya reglas de operación. También es algo que se ha presentado en las administraciones pasadas. Se lanza. Ya había pasado. No es exclusivo de este. Ya había pasado eso, no es exclusivo de este gobierno. Es correcto, es correcto. Y justamente, inclusive, hubo actualizaciones en reglas de operación de algunos programas entre 2019 y 2020. Y parte de los posicionamientos institucionales de los programas que fueron evaluados, que están publicados, señalan que las recomendaciones que Coneval ya hacia finales de 2019 les brindó en algunas de las mesas de trabajo, las ocuparon, las emplearon para las actualizaciones de sus reglas de operación 2020, como el caso muy puntual de becas Benito Juárez para el nivel básico. En ese sentido, también te comparto, pues se da ejemplos muy claros de la utilidad, si me permites el término, de este ejercicio de evaluación
que planteó Coneval a los diferentes programas y secretarías y que ellos ya lo retomaron, es la actualización de sus documentos normativos. Desde luego, Nabor, ¿me permitiría hacer un corte y continuamos con esta conversación? Claro que sí, con mucho gusto. No se vayan, por favor, ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en la octava platicando con José Nabor, titular del Consejo Nacional para la Evaluación del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. José, a ver, de los 17 programas que evaluaron, ¿cuáles son los que ves que están presentando, digamos, para usar un lenguaje muy Coneval y no mayores áreas de oportunidad, digamos? Yo vi, por ejemplo, algunos señalamientos interesantes, bastante fuertes con relación al programa, por ejemplo, de las 100 universidades, e incluso una respuesta bastante fuerte también de los responsables de esa área. Entonces me imagino que este es uno de los programas donde se están presentando algunos problemas. Sí, de hecho te cuento un poco. La verdad es que muy afortunadamente en la gran mayoría de los programas tuvimos muy buena siempre diálogo entre las diferentes instancias y Coneval. El caso particular, y bueno, por lo que planteaste, en algunos minutos más platicarás con la doctora Raquel Sosa, responsable de Universidades Benito Juárez. Tuvimos también un acercamiento importante en cuanto al intercambio de información, también en las recomendaciones que planteó Coneval. En ese punto particular no tuvimos la oportunidad de hacer la práctica en campo por algunas cuestiones logísticas, pero justamente en días pasados ya le envié un oficio, un comunicado a la doctora Raquel, donde le planteamos que por parte de Coneval estamos muy interesados de hacer justamente esta evaluación en campo, que nos pudiera brindar la oportunidad de realizarlo en las siguientes semanas, porque consideramos por parte de Coneval que es un elemento que sin lugar a dudas podrá proveerle de muchos insumos y de mucha información relevante para que continúe en pues, la parte operativa del programa. A partir de ahí, prácticamente de las 17, en las otras 16 hubo este levantamiento en campo, se cumplió con el cronograma de actividades plenamente, por lo tanto te podría decir que en ese sentido en la gran mayoría de los programas tuvimos afortunadamente lo que planteamos al inicio, se consiguió al final y en realidad, dada la heterogeneidad, hay algunos programas muy diferentes entre ellos. Sembrando Vida es todo un paradigma nuevo desde la institución que lo lleva, tal cual la Secretaría de Bienestar. Uno pudiera plantearse que a lo mejor SADER, la Secretaría de Agricultura, podría tener este encargo, pero no es así. Entonces, significaron también retos importantes para nuestra institución, para el Coneval, plantear los mecanismos de evaluación, pero en realidad, en general, y así lo planteamos la semana pasada, hay ventanas de oportunidad en la mayoría de los casos, pero indudablemente lo más importante es que en los posicionamientos institucionales, la gran mayoría, por prácticamente 16 de los 17 programas, manifestaron mucha utilidad en cuanto a las recomendaciones que nosotros les planteamos. En ese sentido, me parece que muy afortunadamente vamos en esa misma sintonía de Coneval cumple con su parte normativa de proporcionar la información de evaluación y los programas hacen ajustes a partir de las mismas. José, un punto en que hacen énfasis en esta evaluación, en estas evaluaciones, es el de la austeridad. Si bien esta no afecta la entrega de los beneficios, ¿afecta de alguna manera la propia operación de los programas? Hay dos elementos que identificamos que, si bien en la parte inicial de la operatividad no están afectando, porque está esta parte de la coordinación general de los programas y la actuación de los servidores de la nación, pero que sí les proporcionamos este planteamiento a los programas en este sentido. Es importante que, ya sea en este mismo año o en el siguiente, se den mayores recursos para la parte de la vigilancia, en la parte operativa de los programas, dado que solamente los servidores es un mecanismo de, digamos, de intercambio de información entre los beneficiarios de los programas, pero sí nos parece importante que haya mayores mecanismos de vigilancia en la parte operativa de los programas, así como también de seguimiento de beneficiarios.
Es algo que ahora mismo los programas, por un tema de austeridad, no lo tienen de manera robusta incorporado en sus programas, pero sí consideramos importante que en los siguientes meses o en el siguiente ejercicio fiscal se vaya incorporando un elemento en su presupuesto para darle seguimiento a beneficiarios, porque sin lugar a dudas, tanto para interés de los propios programas como cuando tengamos las siguientes evaluaciones, será importante contar con esta información para darle en ese momento, ya cuando el programa esté mucho más maduro, realmente el impacto o tratar de aproximarnos al impacto positivo que estos programas tengan en los hogares y en la población más vulnerable. Claro, José Nabor, secretario ejecutivo del Coneval. Déjame hacerte una última pregunta. El papel de los servidores de la nación. Los servidores de la nación que han sido una estructura, digamos, no exactamente dentro de la administración pública, una estructura, algo así como una estructura paralela. ¿Cómo están viendo el papel de los servidores? ¿Qué desafío representa para la política social? Es una cosa muy nueva en este país. Muchos todavía no alcanzan a dimensionar qué es lo que están haciendo. ¿Cómo interpretan ustedes el papel de los servidores y qué debería ocurrir ahí? Justamente como lo planteas, fue una variable transversal en la mayoría de los programas que nosotros, conforme avanzó la evaluación, no solamente fuimos detectando, sino que es parte también de algunas recomendaciones que hacemos a los programas. En ese sentido, tienen un papel muy relevante. Sin lugar a dudas, son uno de los actores, podría ser de los más relevantes en cuanto a la parte operativa de la política de bienestar de esta administración. Y a partir de ahí damos algunas recomendaciones y sugerencias. Te pongo un ejemplo muy puntual. En el programa Microcréditos, se conoce popularmente como tandas para el bienestar, en su parte de los responsables de los programas es una infraestructura muy pequeñita, 10, 15 personas. Indudablemente parten de una base importante de servidores de la nación para la parte operativa en los estados. Entonces, este programa capacitó a esos servidores de la nación en cursos de finanzas públicas, en cuestiones de administración, para que les transfirieran esta información a los beneficiarios de los microcréditos. Parte de las recomendaciones es que ciertamente los servidores de la nación tendrán que pasar por procesos de capacitación mucho más robustos, porque son un ente que van, digámoslo así, manejando un pool de mucha información de los diferentes programas prioritarios de esta administración. Entonces, un tema de eficientar la parte de la capacitación de esto será crucial igualmente para tener una mayor eficiencia en los programas. Claro, tienen que lidiar con varios programas, entonces tienen que tener habilidades de todo tipo y probablemente no ha habido tiempo todavía de que las desarrollen. José Nabor, te agradezco mucho por esta conversación. La octava es tu casa, espero que se pueda repetir. Con mucho gusto, muy buenas noches, gracias. Buenas noches, vamos.